Les doy la bienvenida al video de ilustración de la actividad referida al control de trazabilidad. Bueno, es evidente que cuando ya el auxiliar o el técnico están dispuestos a trabajar con el control de trazabilidad, pues se debieron haber suscitado varias actividades previas. La primera, pues en recepción se tuvo que haber registrado el requerimiento, habiendo, digamos, añadido la orden de producción. Luego de que en recepción se añadió la orden de producción, el sistema ha generado para la creación del registro de físico y medidas. Eso ya se tuvo que haber concluido. En definitiva, haber llegado al momento del control de trazabilidad consiste fundamentalmente en que ya se superaron esas etapas y que estamos ya en la disposición de iniciar la fabricación del artículo con base en el requerimiento sugerido por el profesional médico, en este caso por el médico que firma la fórmula, o el que autoriza la fórmula en este caso. Bajo esas perspectivas voy a trabajar prótesis como ilustración. Es equivalente a órtesis, referente a la actividad previamente dicha. Aquí intervienen dos actores. En primera instancia, la persona debe hacer una verificación de cuáles son las órdenes de producción que tiene pendientes. Con base en esas órdenes de producción debe planear la creación del control de trazabilidad. Ese control de trazabilidad, ¿en qué consiste? Pues consiste fundamentalmente en que para desarrollar la fabricación de alguno de los artículos, pues se van a surtir unos pasos, ¿sí? De los cuales ya enuncié los primeros. El primero, pues obviamente es que el cliente, en este caso el usuario, digamos, llenó los requisitos que sugiere la empresa, en este caso Ortogómez, y que adjuntó los soportes necesarios para que se diera apertura a la orden de producción. Tan pronto se le dio apertura a la orden de producción, el sistema generó el registro de físico y medidas, que regularmente se otorga una cita o se realiza el físico y medidas de manera inmediata. Obviamente dentro del físico y medidas está la valoración. Al momento de haber realizado el físico y medidas de la valoración y teniendo a la mano la fórmula médica, ya el auxiliar con la orientación del director técnico definirán cuáles son los requerimientos de materiales, de insumos y de componentes que requieren para poder fabricar el artículo. A la luz de esa circunstancia existe un documento que yo regularmente hago llegar. Ese documento le llamo actividades para el control de trazabilidad por artículo. Contiene en total 17 páginas. Aquí estarían contemplados todos los artículos que a la fecha manufactura la empresa. Se irán de pronto añadiendo los que eventualmente de pronto quieran añadir uno más, pues se tendrá que añadir este formato. La idea es que este formato deben tenerlo los auxiliares y los técnicos y el director técnico en su poder, digamos que legajado en bolsillos de silicona para evitar su deterioro y que los puedan tener a la mano al momento de realizar el control de trazabilidad y el control de fabricación. El primer paso es realizar el control de trazabilidad. ¿Qué es el control de trazabilidad? Entonces me voy a ir, por ejemplo, a este transhumeral. No, pero esto es una órtesis. Vámonos a una prótesis. Por aquí tengo órtesis, prótesis. Así, esta es transhumeral, prótesis. Esta transhumeral, cuando ya se han realizado se han cumplido los requisitos de la empresa, se siguen estos 7 pasos. Proceso de toma de medidas, como lo mencioné, se hace posterior a la creación de la orden de producción, habiendo cumplido los requisitos y habiendo adjuntado los soportes necesarios y la autorización emitida por la entidad con la cual se tiene convenio. El proceso de vaciado, el proceso de rectificación, el proceso de termoconformado, el proceso de ensamble y alineación estática, el proceso de encaje y el proceso de terminación y laminado. Ahora, esos procesos son secuenciales. ¿Qué significa? Que uno va después del otro, uno después del otro. Obviamente hay tareas
Hay tareas que eso lo deciden los técnicos al momento de realizar la labor, que pueden ser paralelas, pero por lo regular, como figuran en los manuales certificados por el INVIMA, ustedes siguen este orden de actividades para realizar los elementos y para realizar la producción de cada uno de los artículos. Vamos a trabajar, por ejemplo, de manera ilustrativa el control de fabricación, el control de trazabilidad y el control de fabricación, en el video de control de fabricación obviamente, para prótesis transhumeral. Entonces aquí tengo procesos de toma de medidas. Entonces simplemente lo que hago es lo siguiente: yo como usuario habilitado para realizar esa labor, entro a la pestaña prótesis, busco transhumeral, véalo acá, e ingreso. Voy a ingresar con el usuario y contraseña de la señora Ruby y obviamente no les voy a mostrar ni el usuario ni la contraseña para ilustrar este ejercicio. Aquí ya he ingresado como Rubiela Iles Salas, es la persona auxiliar responsable del proceso de transhumeral, ¿sí? Con el acompañamiento del director técnico. El director técnico, en compañía de ella, realizan el control de trazabilidad. Entonces, esa es una planeación previa que realizan en conjunto y que se debe registrar en la plataforma. Aquí tengo un número de opciones bastante amplio. Voy a referirme a orden de producción. Ahora hacemos referencia a orden de compra, a orden de producción. En orden de producción aparece el control de trazabilidad, ¿sí? Véalo acá. Y también aparece el control de fabricación. O sea, aparecen los tres de los cuales voy a hablar. En este caso solo voy a hablar en este instante de control de trazabilidad, que está directamente relacionado con orden de compra. Entonces vamos a hablar de control de trazabilidad. Ya observaron que ustedes tienen a la mano este formato. Ahora, este formato simplemente reseña el título de la actividad a desarrollar. Ustedes, dentro de los manuales internos de la empresa, tienen que ese proceso de toma de medidas, en qué consiste y qué elementos requieren, y cada uno de ellos de forma individual. Entonces yo voy a improvisar aquí ese tipo de recurso para poder ilustrar el modelo. Digamos que en toma de medidas no se requiere ningún material específico para realizarlo, se requieren instrumentos, por ejemplo una regla, una báscula, una balanza, cosas de ese estilo. Entonces, como no se requiere en el proceso de toma de medidas, aunque es posible que en la toma de medidas requieran, en el momento de hacer la toma de medidas, quieran realizar un molde yeso, con vendas de yeso, entonces voy a asumir que lo van a hacer así. Entonces, esta ilustración, para que no cree confusión, consiste fundamentalmente en que ustedes, que son los que regularmente tienen más presente qué elementos requieren para cada una de estas actividades, pues entonces lo que significa es que al momento de realizar el control de trazabilidad, de manera secuencial, debo tener disponible esos elementos, ya sean materiales, componentes o insumos, para poder registrar el control de trazabilidad en el sistema y poder realizar, digamos, el registro de lo que estoy consumiendo para realizar esa labor. Entonces voy a asumir, obviamente arbitrariamente, ya ustedes lo tendrán que hacer, digamos, que hacer la analogía referente a lo que regularmente hacen. Yo voy a asumir que de pronto en toma de medidas para el caso de este prótesis transhumeral requiero yo de hacer un molde de yeso, y lo voy a hacer con vendas de yeso y yeso, ¿sí? Entonces, adicional a la actividad propia de realizar la toma de medidas, voy a realizar también el molde de yeso. O sea que en proceso de toma de medidas voy a requerir alimentar yeso en polvo. Voy a decir que 1 kilogramo, pues, y no me, digamos que es algo arbitrario. En la realidad puede requerirse mucho menos o mucho más, no sé. Y lo otro es que en vendas de yeso voy a utilizar 10 vendas de yeso. No sé si sean pocas, digamos 5, pues para no exagerar. No sé si sean pocas o las suficientes para realizar esa labor, ustedes son los que deciden. En definitiva, lo que yo estoy planteando es que para cada actividad de esta se deben registrar a nombre de esa actividad la totalidad de materiales que se requieren, ya sea insumos, componentes o materias primas, en las unidades de consumo que ustedes estén utilizando, para poder llevar un control de ese consumo. Entonces voy a hacer el siguiente registro. Primero voy a buscar un cliente de transhumeral.
¿sí?, al cual voy a hacerle esta labor, ¿sí? Y segundo, voy a registrar la actividad proceso de toma de medidas consumiendo yeso en polvo y consumiendo 5 ventas de yeso. Digamos que 2 kilos de yeso en polvo y 5 ventas de yeso. Entonces me voy a la plataforma. Primero tengo que buscar a qué cliente le voy a hacer la labor. Entonces si yo voy a, para buscar el cliente, simplemente voy a orden de producción recepción. Encuentro un solo cliente, qué buenas. Este cliente se llama Ruales Borboes William Gerardo, nombre bien raro. Ruales Borboes William Gerardo. Entonces voy a hacerle la tarea a esta persona, a William Gerardo Ruales. Sé que es la orden de producción número 1. Este es el número que me dice qué orden de producción es. Si yo quiero consultar la fórmula médica, aquí la puedo consultar, que es lo fundamental. Si quiero ubicar al señor refiriéndome a un número telefónico, aquí debe estar registrado. No, el número telefónico se ubica en cliente, ya les voy a decir cómo. En este caso aquí se ubica todo lo referente a lo que se necesitó para poder autorizar la fabricación de este artículo. Si quiero ubicar al señor Ruales, pues simplemente me voy a la opción cliente. Entonces voy a crear clientes, digo cliente, y como aquí hay un número muy amplio de clientes, en este caso figuran 86, pues simplemente digo Ruales. Pues si hay alguna persona Ruales que también figure ahí en el sistema, me la va a mostrar, me lo leo ahí, Ruales Borboes, en la lupa, y hacia la parte izquierda figura la información personal de él, el número de documento de identidad, la fecha de nacimiento, tiene 47 años, 11 meses, 17 días, ahí estoy teniendo información referente a la longevidad, es un hombre, comerciante, aquí aparece que es de Nariño de Cumbal, el número celular, ¿sí?, que fue el que lo dejó y no dejó más información, o sea que con el número celular lo puedo ubicar. De igual forma, si quiero ubicar al médico que le recetó, eso lo encuentro registrado en la orden de producción. Aquí en la orden de producción figura qué médico el médico es Martín Moreno González. Si hay forma de ubicarlo, se ubica y se le menciona alguna novedad referente a esa fórmula. Bueno, esos son detalles que tiene que tener en cuenta y que al cual tiene acceso la persona, en este caso Rubiles Salas. Volviendo al contexto, vamos a realizar el control de trazabilidad. Entonces voy a control de trazabilidad. Aquí aparece un estado realizar, ¿sí?, o sea que ese estado es inamovible y regularmente se crea al momento de que se genera la orden de producción, ¿sí? En este caso la actividad de fabricación es iniciar, debo iniciar la fabricación. Entonces, teniendo presente el documento que les acabo de mencionar, que en este caso dice proceso toma de medidas, ¿sí? Entonces vamos a añadir uno nuevo. Bueno, aquí falta clarificar algo. Digamos que por sorpresa encuentro que es una sola orden de producción la que está generada para prótesis transhumeral. Si fueran más, pues tengo esta casilla de búsqueda para encontrar el cliente propiamente dicho. Como pueden observar aquí, el cliente lo tengo con número de cédula. Yo podría decir, búscame todos los que dicen Ruales. Vean, pues ahí no se observa que busco algo porque finalmente tengo uno, pero el parámetro de que encontró es que lo señala en rojo. O sea que si aquí hubiera una cantidad muy amplia de usuarios que figuran con prótesis transhumeral, pues entonces él me daría la oportunidad de señalar o de haber encontrado el señor Ruales, que es particularmente el que requiero. Entonces, ese es un camino corto para buscarlo. En este caso, pues no se hace necesario porque es el único que hay. Ahora, voy a añadir uno nuevo. Bueno, volviendo al contexto. Después de haber encontrado al señor, en este caso, después de haber encontrado al señor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, reseñar de pronto aspectos relevantes para la realización de esa actividad.
en la prótesis transhumeral o en cualquiera de ellas pueden figurar muchas personas, ¿sí? Pero pues hay un camino corto de búsqueda que figura en este lado izquierdo superior donde aparece la lupa, donde yo puedo acortar cómo encontrar rápidamente un usuario, ¿sí? Y le digo mostrar todo y me elimina la búsqueda que figura aquí. Lo otro es que yo puedo realizar, a ver, yo tengo por acá, yo puedo realizar, debo registrar el número de cédula que es con el cual yo busco el cliente al momento de generar el registro de control de trazabilidad. En este caso el cliente tiene cédula 17644. Voy a aprenderme los primeros 5 dígitos. Ya con eso lo discrimino. Entonces simplemente añado nuevo. Estado realizar. Procesado por, pues ahí figura la persona con la cual 17. Ahí empieza a hacer la búsqueda de quienes tienen cédula 17. Si fue 17, regreso acá, porque no me lo está buscando. Me hice abandonar porque puedo perder la información que tendría registrada previamente. Aquí dice 17644. Vamos a decirle nuevo. Añadir nuevo. Ese es, digamos, que el parámetro fundamental para realizar el registro de control de trazabilidad. El número de cédula, no hay necesidad de aprenderlo todo. Yo digo que con los primeros 5 dígitos, siendo muchos, con eso discriminaríamos el cliente que vamos a realizar el control de trazabilidad, específicamente actividad por actividad. Recuerden, la sugerencia es que este documento que figura aquí, del cual yo ya hice llegar para que lo imprimieran y lo colocaran en bolsillos de silicona y digamos que utilizaran un encajador para poder agrupar las 7 páginas. En este caso son 9 por 2, 18, 9 páginas, ¿no? Porque son 17 sobre una página con un elemento nomás. Voy a regresar acá. Yo sé que es 17644, añadir nuevo. Bueno, ya he señalado añadir nuevo. Aquí simplemente digito 17644, ¿sí? Ahí me trajo la información referida al señor William Gerardo Ruales Borboes. Le doy clic ahí. Simplemente bajo el cursor, ¿sí? Él automáticamente me señala que la orden de producción 1. Aquí podrían aparecer más de una, en este caso es solo una, entonces señala esa, pero si fuera más de una quedaría esta opción, este anuncio, del cual tendría que yo asegurarme de señalar la correcta, porque puede que la persona puede ser reincidente, o sea, pueda venir por esta misma labor más de una vez. En este caso solo está una sola opción de orden de producción, o sea que esa es la que señalo. La actividad de fabricación, entonces voy al listado. En el listado figura proceso toma de medidas, así como figura ahí. Entonces voy a decir proceso. Entonces aquí simplemente le digo seleccionar. Aquí aparece una ventana emergente donde yo puedo buscar, si quiero buscarlo de manera rápida. Entonces coloco proceso. Y le digo buscar. Bueno, una ayuda aquí podría ser que alcanzo a observar que hay muchas actividades que empiezan con la palabra proceso, ¿sí? Entonces, proceso toma, pues una palabra adicional para que lo busque más rápido. Entonces aquí dice proceso toma de medidas. Aquí hay uno que llama proceso de toma de medidas y proceso de toma de medidas. Bueno,
Yo creo que habría que eliminar el de arriba. Bueno, lo voy a dejar como proceso de toma de medidas. El proceso de toma de medida lo voy a eliminar, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con procesos. Cuando haga la búsqueda no va a encontrar sino proceso de toma de medidas. Entonces señalo proceso de toma de medidas y le doy clic ahí. Quiero clarificar algo, de pronto para evitar confusiones. Hice la búsqueda teniendo en cuenta que debo colocar una palabra inicial para que el sistema me haga una búsqueda más eficiente. Entonces, observando las primeras, digamos, si yo lo hago sin ninguna búsqueda y le digo mostrar todo, observo que muchas palabras alcanzo a encontrar, a ver 3, puedo bajar esto, puedo redimensionar esto, a mi gusto. Observo que hay 3 y pueden haber muchas más. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente: voy a añadir una palabra adicional más para poder discriminarlo con mayor claridad. Proceso toma, así, que tenga esas 2 palabras. Entonces me va a buscar todos los registros que tienen esas 2 palabras. Proceso toma. Bueno, ya clarifiqué que esta la voy a eliminar, entonces voy a asumir proceso toma de medidas. Debo señalar, mira, donde aparezca la manito. Ninguno de estos pendientes aparece la manito de esta fila, sino en este, el que está subrayado. Siempre que aparezca una ventana para seleccionar de donde yo realice una búsqueda, siempre señalen el que está subrayado. Entonces le doy clic ahí. Ahí ya quedó señalado este. Categoría del material. Yo ya les mencioné que voy a utilizar yeso. Entonces yeso está en materia prima, yeso en polvo. Entonces me voy a materia prima. Y en selección, voy a hago la búsqueda. Le digo yeso. Le digo la lupa. Aquí está yeso. Aquí están las vendas. Yeso escayola. Materia prima. Entonces le doy. Mire, aquí el que tiene el subrayado es el número. Entonces le doy clic al número. ¿Sí? Yeso escayola. Unidad de consumo. En este caso usted lo va a consumir en kilogramos. ¿Sí? La cantidad, les dije que voy a gastar 2 kilogramos. Y como pueden observar acá, ojo a esto, como pueden observar aquí, él automáticamente me llenó esto con las existencias. Si aquí hubiera existido, ahora va a pasar una factura de compra, él me va a dar la posibilidad de elegir, pero aquí solo me dio a elegir la que existe, no más. O sea, no hay manera de que yo añada una nueva, salvo que le añadan una factura. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Me va a mostrar las 2 últimas facturas que tenga registrado el sistema, las más recientes. Entonces le digo guardar. ¿Sí? El registro fue añadido como figura arriba. Ahora voy a añadir ventas de yeso. ¿Pero a qué actividad? Al 17644, que es el señor. Listo. Para esta orden de producción, miren lo que mencionaba, hay que aprenderse en el momento de estar realizando esta labor, pues los primeros números de cédula para señalar el señor correcto y que el sistema le ayude a señalar orden de producción. La actividad de fabricación, toma de medidas, proceso de toma de medidas. Entonces, proceso de toma de medidas. ¿Qué voy a hacer ahí? En la categoría materia prima voy a buscar ventas de yeso. Ahí estaba, pues casualmente, fue casual, pero no, de todas formas volvió a hacer la búsqueda. Entonces vendas de yeso, aquí le doy clic al número. En este caso voy a consultar 5. Voy a utilizar, aquí se consumen por unidad y vamos a consumir 5. Este no aplica, que figura aquí, hace referencia, ya le voy a mostrar a cuál, hace referencia al código, ¿sí? No tiene código, entonces simplemente le coloqué no aplica, ¿sí? Entonces de nuevo le doy clic acá a ventas de yeso. Aquí de nuevo fecha de compra, miremos a ver si aparece. En este caso las ventas de yeso pudieran figurar una compra adicional, pero solo figura la existencia, o sea que con base en las existencias hago el consumo. Guardar.
ahí ya acabé con la actividad referida a toma de medidas. Vuelvo a la lista y encuentro que he registrado para procesos de toma de medidas para el señor William Guerrero Ruales de materia prima, yeso 2 kilogramos y ventas de yeso 6 por 5 unidades. Aquí aparecería la información referente a la compra, la fecha, el lote y el proveedor, que en este caso estamos utilizando las existencias. De esa misma forma se deberían ir añadiendo en el orden en que figuran en este documento que se extrajo de las guías de fabricación para cada artículo. Seguirá el proceso de vaciado que puede que no tenga, digamos, si no tuviera materiales, simplemente usted señala no aplica. Voy a hacer un ejemplo, voy a decir que el proceso de vaciado, que el proceso de vaciado no aplicara ningún material. Entonces, aunque sé que puede requerir de material, lo voy a ejemplificar como si no lo necesitara para que puedan observar cómo quedaría registrado. Entonces de nuevo voy al sistema, le digo añadir nuevo, señalo 17644 que serán los primeros números de cédula del usuario, actividad de fabricación, proceso de vaciado, entonces proceso de, le digo lupa, siguen siendo muchos, vaciado con V, bueno, ahí está, proceso de sellado vaciado, vamos a buscar solo vaciado a ver si de pronto solo existe ese, vaciado, proceso vaciado, dale acá. Creo que lo voy a colocar de vaciado. Este proceso de vaciado suena muy raro. Proceso de vaciado. O sea que cuando lo van a buscar lo van a encontrar con de vaciado, ¿de acuerdo? Bueno, voy a señalar ese. Asumamos que este proceso de vaciado no requiere ningún material. Entonces simplemente cuando no requiera ningún material, simplemente escribo, señalo aquí en categoría del material no aplica, y él automáticamente me llena todo, no aplica, no aplica, no aplica, y solo me queda por llenar cantidad, que coloco 0 para que figure algún número y le digo guardar. Eso para las actividades que no tengan necesidad de algún material para su realización, pero en el caso de que lo requieran tendrá que crear tantos registros como artículos o materiales de insumos, componentes o de materia prima requiera en unidades de medida que corresponda. Esa es la labor que se realiza a la luz de la creación del control de trazabilidad. Esa labor se le debe realizar a la totalidad de los registros de control de trazabilidad, a la totalidad de las órdenes de producción en forma individual. En este caso hemos asumido la del señor William Gerardo Ruales Borboes. Si aquí en este caso para el prótesis transhumeral existieran más personas, tendría que realizar esa labor. Ahora viene una reseña fundamental, es cuál. Asumamos que es un componente y que tienen que comprarlo. Entonces, ¿qué debe hacer la persona que está creando el control de trazabilidad? Pues si no existe el elemento, pues no podrá realizar el registro, porque el sistema automáticamente le sugiere o le exige añadir que se señale la fecha de compra, el lote, factura y proveedor. Si no figura el elemento, entonces ¿qué sucede? Que usted va a tener que crear una orden de compra. Entonces esa orden de compra lo crea en esta opción. Aquí no hay ninguna, voy a decir añadir nuevo. Aquí señala la unidad de medida. Bueno, en este caso estaría en desorden. Esa unidad de medida debería ir después del material. Voy a organizarlo. Pero aquí tendría que señalar usted 17644. En este caso es para el señor Ruales. La categoría del material, en este caso voy a decir que es un componente. Voy a señalar la unidad, que en este caso sería unidad. Este campo quedaría acá abajo. El material, le voy a decir que el material es un componente, por ejemplo un adaptador de mano, de encaje no.
Coloquémosle mano. Busquemos que necesito una mano. Vale, acá, mano mecánica. Entonces le doy clic en el número. La cantidad 1. Si quiero añadir alguna observación referida a la mano, el color de la mano, aspectos relevantes a esa mano, pues porque está señalada de forma genérica, le digo guardar. ¿Qué sucede en este momento? En este momento, este registro llega al correo de almacén haciendo la solicitud de esa compra. Eso quiere decir entonces que si dentro de la creación del control de trazabilidad se requieren elementos como componentes, que es lo que regularmente genera orden de compra, insumos o materias primas, tendrá que generarse la orden de compra haciendo referencia al cliente, la orden de producción. Ya mencioné que puede ser, en este caso es una referida al señor William Gerardo, pero pudieran ser más de una y señalar la que corresponde, la categoría del material, la unidad, esta unidad va ubicada acá abajo, yo la voy a reubicar, y la cantidad de elementos que requiero. Obviamente esta parte de observaciones sirve para clarificar, para el caso de la mano mecánica, qué características debe tener. Digamos, me imagino que el color, me imagino que habrán algunos aspectos que pueden ser relevantes para que la persona que realiza el pedido tenga mayor claridad. Y guardamos. Cuando tan pronto guardemos, el sistema va a enviar un correo electrónico al responsable de almacén para que genere esa compra. Y solo hasta el momento en que este elemento sea comprado y que se registre por parte del almacén la compra, usted no podrá realizar la programación del control de trazabilidad, en donde se exige que usted deba señalar la factura, el lote, como lo acabo de ilustrar, donde automáticamente usted tiene que señalar aquí fecha de compra, lote y proveedor. Si no hay manera de señalarlo, como son campos obligatorios, pues no le va a dejar grabar la información. Esta tarea debe realizarla el responsable de prótesis transnumeral o de cualquiera de cada uno de los elementos referido a una orden de producción. A cada orden de producción. ¿Con base en qué? Con base en la guía que les mencioné y que hace referencia al resumen de los pasos que se realizan para desarrollar cada uno de los artículos que la compañía distribuye o manufactura. En este caso, que manufactura, que fabrica. Aquí estarían todos los artículos y simplemente reseñar qué actividad, qué materiales se van a consumir, en qué cantidades y en qué unidad, y señalar de qué factura se está extrayendo ese artículo. Ya les mencioné que el sistema va a mostrar las dos facturas más recientes. Ese es, en conclusión, el proceso que deben seguir para desarrollar el control de trazabilidad. Habrá un video posterior para hablar del control de fabricación que hace referencia a esta actividad, porque el control de trazabilidad se realiza y dice realizar como estado. El siguiente estado va a ser que el técnico reporte que fue realizado, entonces ya el sistema cambiaría este realizar por realizado. ¿Quién define que lo realizó? El técnico. ¿Quién aprueba que esa realización esté bien hecha? El director técnico. Entonces faltarían esos dos pasos. Muy amables por su atención. Estaré atento a sus inquietudes. Hasta pronto.